Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar. Bienvenidos a otro café con propósito. Contento, por supuesto, de estar con ustedes. Ayer, pues, algunas circunstancias imprevistas me impidieron estar conectado en este espacio, pero hoy contento de volver para continuar con la serie Carácter. Voy a encontrar la forma, muy probablemente haciendo un live el viernes en la noche para cumplir con el compromiso con ustedes de pues traer todo lo que es la visión de carácter, de los 5 episodios, de las 5 clases, de las 5 lecciones del tema de carácter. Así que estoy realmente pues comprometido con traer lo que preparo para ustedes, los temas que diseño, que eh, desarrollo para todos ustedes. Gracias por estar y por supuesto bienvenidos a los que vayan conectándose y los que miren por supuesto siempre, como digo, este espacio en diferido. Gracias por estar. Carácter. Carácter es el tema de esta semana y me pareció sumamente eh, de la mano de Dios, muy coordinado, porque ayer en mi espacio de mentoría, es decir, donde yo soy mentoreado en clases, en mi tiempo de mentoría con mi mentor, precisamente él instruía, me enseñaba sobre carácter. Y de allí, pues a mí me gusta porque esto me está diciendo, estoy por el camino correcto, ese es mi sello, eso es mi validación de que estoy caminando en el entendimiento de las cosas que son correctas y eso para mí es muy importante y, y me hace pensar, estoy al día con lo que estoy enseñando a quienes pues gentilmente me permiten ser eh, su maestro y ser mis alumnos en este café con propósito. En esta oportunidad, en este episodio de hoy, que titulé ¿Cómo aprendemos? ¿Cuál es nuestra escuela de carácter? ¿Cuál es la forma en que aprendemos el carácter? ¿Cuál es la forma en que somos regidos por nuestro carácter? Me parece fundamental. El día lunes hablábamos de la diferencia, la distinción, que es importante tenerla clara entre lo que es carácter y lo que es temperamento, en lo que son esas cualidades fundamentadas en principios y valores y lo que son nuestras emociones que pueden o no permanecer en nosotros. Y muchas veces somos guiados en eso. Entonces, hoy mi intención es, siguiendo un poco esa línea de lo que es carácter, de lo que es temperamento, hablar de dos escuelas fundamentales de carácter que nos mueven y que van a definir nuestro carácter. Es importante esto porque, y digo que nos definen, porque escribí entre las notas que tengo que, la tengo acá, dice, quien tiene carácter tiene una identidad. Y quien no tiene carácter regularmente es una persona que va cambiando, que va adaptándose al momento y no tiene una personalidad que podamos definir como tal. Han visto algunas personas que buscando la aceptación van de grupos en grupos. A mí me parece más, más fácil de visualizar durante la transición de la adolescencia a ese espacio que llamamos juventud. Esos jóvenes universitarios están tratando, están procurando encajar y en ese proceso de querer encajar, entonces empiezan a hacer test de personalidad para ellos mismos. Empiezan a decir, bueno, voy con el grupo de los que estudian, voy con el grupo de los que están constantemente bromeando, voy a los grupos que hacen bullying, voy a grupos donde yo me pueda adaptar, no tengo un carácter definido, no tengo una personalidad que sea establecida que me permita a mí que quienes se identifican con mi personalidad se acerquen a mí, sino que yo soy quien busca apegarse de algún grupo. Entonces, hay personas que no han desarrollado carácter y ojo, el carácter es algo que si nosotros, y lo veo como una responsabilidad de padre, si nosotros no formamos en nuestros hijos desde pequeños, pues probablemente vamos a encontrar, o ellos van a encontrar dificultad de establecer a dónde pertenezco. Hay un pensamiento de nosotros, y esto voy a hacer un paréntesis porque eh, creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en la formación del carácter de nuestros hijos, porque ellos, aunque tengan un llamado, ellos están para ser formados por nosotros. Y esa formación también
ayuda a nuestro carácter, desarrollamos carácter de padre. Ayer en el espacio de discipulado que les comentaba, alguien decía, cuando me formo, cuando estoy enseñando, estoy siendo enseñado también. Y eso para mí fue genial, me gustó esa frase porque es mucho de mi experiencia en el Café con Propósito. Cada vez que yo preparo una clase para el Café con Propósito, esa clase va siendo algo, va mejorando algo en mí, cada vez que la imparto va mejorando algo en mí. Entonces es importante identificar cuál es mi escuela de carácter, la escuela de los sentimientos que me llevan y me traen y me mueven como pluma en el aire, o es la escuela del carácter, la escuela del carácter probado, del carácter establecido, del carácter firme. La firmeza de carácter, lo repito, no tiene que ver con qué tan alto yo grito, qué tan alto yo elevo mi voz, qué tan alto, no tiene que ver con tomar de lo que hago. Y ayer me compartía mi mentor una frase que decía, terminamos haciendo a nuestra mente uno con lo que hacemos. Y yo me puse a recordar los análisis que hacemos en la escuela de coaching. Hemos tenido muchísimos alumnos, sobre todo del área de ingeniería, y yo identifiqué en determinado momento un comportamiento muy parecido en quienes eran ingenieros, ¿no? Incluso en su forma de vestir. Y yo decía, ciertamente, aún las carreras que estudiamos, aún el oficio que tenemos, va formando nuestro carácter. Recordaba algunos de los esposos de mis tías, eran hombres que se dedicaban a manejar maquinarias pesadas, y notaba en ellos desde muy chico una forma particular de criar a sus hijos muy distinta a la que tenía mi papá, que era periodista. Entonces es importante esto, lo que hacemos va también a formar nuestro carácter. Lo que hacemos va a darle forma a la manera en que nosotros incluso expresamos algunas cosas. Creo que uno de los problemas de la humanidad no es lo que sabemos, sino cómo sabemos lo que sabemos. Entonces vemos personas que no es que no aman. Hace mucho tiempo, conversando sobre la manera de aprender, alguien me decía, ¿puede un hombre que le pega a la mujer, a su esposa o a su pareja, dejar de hacerlo? ¿Puede cambiar eso? Mi respuesta fue seguramente sí, porque él no nació haciendo eso, él aprendió eso. Y todo lo que se puede aprender se puede modificar. Y por eso es que me gusta hablar de carácter, porque cuando hablamos de carácter, hablamos de algo que va formándose y que puede ser modificable. Podemos, no es algo a lo cual podemos ir y decir, bueno, no, yo no tengo la culpa de eso porque yo nací así. No, no, el carácter es formado, es adquirido y por lo tanto es modificable. Entonces, puede alguien, o significa que alguien que en determinado momento desarrolló un carácter equivocado y golpea a su mujer, dejar de hacerlo, ciertamente puede hacerlo. Significa que ese hombre no ama a esa mujer. No me atrevo a decir que sí o que no rotundamente. Puede ser que sí, puede ser que no, pero hay que ver cómo él aprendió el amor. ¿Qué fue de qué escuela viene? ¿Puede un líder ser un mal líder en el sentido de ser un líder coercitivo, de ser un líder que impone el poder por encima de la autoridad? Y hago esta distinción porque regularmente asumimos que el poder es algo que yo tengo que me permite hacer que otros hagan lo que yo quiero, pero la autoridad es algo que me permite desarrollar a quienes están bajo mi autoridad. Entonces hay que ver cuál es la escuela de liderazgo de la que él viene. Entonces, podemos ser padres que formamos a nuestros hijos, como mencionaba, que eran los esposos de mis tías, que eran muy duros con sus hijos y muy poco amorosos. Pues significa que no los aman, no. Hay que ver la escuela de amor de la que él viene. ¿De qué escuela de carácter vienes? ¿Cuáles fueron las cosas que fueron uniéndose en tu vida para formar tu carácter hoy? Y puedes identificar cuáles son esas pautas de tu carácter que necesitan ser modificadas, porque pueden ser modificadas. Lo que me gusta de identificar, eh, yo diría, como cristiano que soy, que una escuela podría ser la escuela de la palabra.
no solamente de la palabra que Dios pone sobre mi vida, sino de la palabra que yo doy a las personas. Cuando digo qué soy, qué tipo de persona soy, quién soy. ¿Por qué? Porque si yo declaro quién yo soy, hablábamos de el lunes de la bondad, de que soy bueno hasta cierto punto, pero no me gusta ser bueno porque la gente se aprovecha. Pero eso ocurre si yo vengo de la escuela de los sentimientos, de la escuela de las emociones y las emociones dictan quién yo soy constantemente. Pero si yo soy de la escuela de la palabra, de una escuela firme, de una escuela de identidad, yo voy a hacer las cosas sin importarme qué es lo que los otros hacen. Vengo de la escuela del ser y no de la escuela del hacer. Es decir, que mi carácter está dado por quien yo soy y no por lo que otros hacen. Mi mentor ayer hacía una analogía entre dos personajes de la Biblia que fueron reyes de Israel. Saúl por un lado y David por otro lado. Saúl era pastor o no sé si la palabra sería pastor, pero era criador de asnas, de burros. Por el otro lado, David era pastor de ovejas. Miren esto. Significa que la forma en que ellos reinaron fue totalmente distinta. Saúl fue un hombre duro. Saúl fue un líder que mandó y hacía que la gente se movía. David fue un hombre que influenciaba. Porque la forma en que un criador de burros, de asnas, se forma es que él empuja a estos animales para que hagan lo que él quiere. Pero por otro lado, el pastor de ovejas camina delante de las ovejas y las ovejas van detrás de él. Es influencia. Entonces, ¿cuál es la escuela? Es una escuela impositiva. Tu carácter es un carácter que está dado a ese carácter que yo decía el día lunes. Mira, no, mi carácter es esto y tienes que hacer esto y es impositivo y es coercitivo, o es un carácter que es tan firme que la firmeza no se traduce a dureza y permite influir en los demás. ¿Cuál es tu escuela de carácter? Escribí aquí, muchos problemas no son problemas en nuestra vida por lo que sabemos, sino por cómo lo sabemos, cómo aprendimos eso. Quizás nuestros problemas de relación con nuestra pareja no es que no la amamos, sino que tenemos que revisar cómo aprendimos a amar, cuál fue nuestra escuela de amor. Muchos de nuestros problemas de paternidad quizás vienen porque no porque no somos buenos padres en el sentido de que no amamos a nuestros hijos, sino porque como aprendimos la paternidad probablemente no es la mejor manera de ejercerla. Muchos de nuestros problemas de relación con nuestros empleados o supervisados es porque nuestra escuela de ser jefe no fue la mejor escuela y necesitamos revisar y formar nuestro propio carácter. Y digo formar nuestro propio carácter, es decir, esto me sirve para lo que yo quiero y esto no me sirve para lo que yo quiero. Esto me va a dar los resultados que yo deseo y yo voy armando y voy creando mi propio carácter, pero necesitamos ser capaces de mirarnos. A mí me gusta un ejercicio que es disociarme de las cosas. Viene siendo como que aquí a mi derecha tengo una lámpara. Sería como yo pararme allí y yo ser esa lámpara mirándome mientras hablo con ustedes y decir, ya va, eso que yo estoy viendo en Oliver, en mí mismo, allí sentado, es lo que yo quiero. Sus ademanes, su forma de hablar, su tono de voz, sus expresiones son las que yo quiero. Eso es importante porque eso es una revisión para saber y detectar fisuras en nuestro carácter. Fisuras en nuestro carácter. Es importante saber eso y para eso, ¿de qué escuela vengo? ¿Cómo aprendí lo que sé? ¿Cómo aprendí aquello que sé? Compartí una frase en un reel en estos días que decía, porque he escuchado mucho esta frase, en la necesidad, nosotros conocemos quiénes verdaderamente son nuestros amigos. Y es verdad. Pero agregué algo, decía, pero en mi prosperidad, mis amigos saben quién soy yo. ¿Cuáles son las pautas de mi carácter? Tengo fisuras en mi carácter, ¿cómo me comporto? Porque es fácil decir, cuando estoy mal, es que yo voy a ver quién realmente me quiere. Y es verdad. Pero cuando yo estoy bien, ellos van a ver si yo realmente los quiero. Si hay fisuras en mi carácter, cómo me comporto cuando soy yo quien tiene cierto poder, cierta posibilidad que antes no tenía. Porque es que pareciera que
juzgamos que los que tienen integridad y carácter son quienes no tienen poder. Pero hay personas que en poder van a demostrar también eso. Y eso es muy importante. Todo eso tiene que ver con lo que conforma mi carácter. Porque lo que se va a mantener, lo que va a seguir, lo que va a definirme es si tengo o no carácter. Y qué tipo de carácter tengo. Porque puede decir, esa persona tiene mal carácter. No significa que se molesta fácilmente. Puede ser que se contenta fácilmente. Tiene fisuras en su carácter. ¿Por qué? Porque no es una persona que mantiene una coherencia en quien dice que es y quien es realmente, entre el ser y el hacer, sino que se mantiene únicamente en el hacer. Mi mentor decía ayer que algunas fallas son, bueno, yo solamente aprendo algo para enseñarlo, y eso es algo que yo he cuidado aquí en Café con Propósito y en todos los espacios de aprendizaje en los que yo tengo la oportunidad de impartir algo. Que procuro, como de hecho lo comenté hace unas semanas en este espacio, yo tengo temas que quiero hablar, pero no los he hablado porque no han decantado en mí aún. No, no han hecho el trabajo en mí. Son cosas que yo tengo las pautas, los bosquejos para enseñarlos, pero yo quiero que empiece a ocurrir algo en mí, que yo les hable a ustedes desde el ser y también desde el hacer, porque el hacer solo no forma carácter, el carácter se forma cuando lo que practicas comienza a ser en ti, comienza a hacer algo en ti, no a hacer algo en ti, sino a ser algo en ti o a permitirte a ti ser algo distinto. Esas son las pautas de carácter. No son únicamente acciones, son acciones acompañadas de una personalidad que respalde eso. Pero eso va a depender de cómo lo aprendimos. No es que no amemos, como amamos. No es que no nos importe, cómo demostramos que nos importa. No es que no haya interés, cómo es ese interés o cuál es el interés. No es que no podamos ayudar, cómo ayudamos, cuál es el trasfondo de nuestra ayuda. Eso son pautas de nuestro carácter. ¿Cómo somos movidos por sentimientos. Los sentimientos van a predisponer nuestras acciones, sí, pero no todo el tiempo van a ser los mejores sentimientos. Ayer le escuchaba un video que decía, las personas que van al gimnasio todos los días no van porque quieren. Y es verdad, porque yo hace ya un tiempo iba al gimnasio y había días en que yo no quería ir, pero yo iba. ¿Por qué? Porque mi carácter decía que me correspondía. Hay veces que yo trabajo entre algunas cosas, trabajo diseño, me gusta la parte creativa, pero no siempre tengo las ganas de diseñar, pero tengo el carácter de decir, me corresponde hacer. Entonces, cuando las emociones no están, las emociones que en principio nos movían, porque a veces no es falta de motivación, sino falta de entusiasmo lo que nos frena, es el carácter lo que nos mantiene en el camino. Es el carácter lo que nos impide salir corriendo. Porque las emociones no siempre van a estar a favor de nosotros. Pero aun cuando hayan emociones en contra de lo que queremos, es el carácter. Es la palabra de decir yo quiero esto. Y esa palabra es lo que nos mueve. No la emoción, porque la emoción nos podría hacer renunciar. Repito lo que dije en el mensaje de este domingo. Todos en algún momento hemos querido renunciar. La única diferencia es que algunos convirtieron ese deseo en una decisión y otros no. Ganó el carácter, pero en otros ganó la emoción del momento y renunciaron. Entonces, el carácter es la diferencia entre seguir adelante y renunciar, cuando las emociones no están a favor de nosotros. ¿De qué escuela de carácter eres tú? Es la pregunta que quiero dejarte. ¿Cómo aprendiste lo que sabes? ¿Cómo sabes eso que demuestras? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste a amar? ¿Cómo aprendiste a cuidar? ¿Cómo aprendiste a crecer? ¿Cómo aprendiste a aprender? Son preguntas importantes. ¿Cuál es tu escuela de carácter? Esa es la pregunta que quiero dejarles para que mediten hoy. Y si pueden respondérmela en los comentarios, en algunas historias que yo voy a colgar en unos minutos o en el timeline acá en YouTube. Si estás viendo esto por YouTube, dime de qué escuela de carácter eres, de la escuela de las emociones o de la escuela de la palabra, de la escuela de la adaptación o de la escuela de la identidad. ¿De qué escuela de carácter eres? Muchísimas gracias por estar. Muchas bendiciones a todos. Gracias por acompañarme un día más en este
Café con Propósito. Y por supuesto la invitación es para mañana, 7:37 de la mañana, en el próximo Café con Propósito, esperando que no ocurra algún otro imprevisto. Nos vemos mañana, 7:37 de la mañana. Que tengan todos el mejor día posible. Hasta mañana.